Buen día, licenciado Miguel. Muy buenos días. A nombre del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, INAIP Yucatán, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia Transforma tus creencias para mejorar tu desempeño en el manejo de la información pública, que forma parte del ciclo de conferencias en materia de datos personales, transparencia y, por supuesto, archivos públicos. Una estrategia de formación de este órgano garante dirigida a los responsables de las unidades de transparencia de los sujetos obligados del Estado de Yucatán. Como parte de la dinámica del evento, les solicito a quienes amablemente están siguiendo esta transmisión a través de nuestros canales institucionales, escribir las dudas o comentarios a través del chat correspondiente, mismas que retomaremos al finalizar la exposición. Sean bienvenidos. Me permito saludar a los integrantes del Pleno del Instituto que nos acompañan esta mañana. El doctor Aldrin Martín Briceño Conrado, comisionado presidente. Muy buenos días. Asimismo, saludo cordialmente al doctor Carlos Fernando Pavón Durán, comisionado. Buenos días a todas, a todos. También saludo a nuestro ponente, el licenciado Miguel Castillo Martínez, titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Servicios Administrativos del Senado de la República. Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Para dar inicio a este evento, le cedo el uso de la voz al doctor Aldrin Martín Briceño Conrado, comisionado presidente del INAIP Yucatán, para que nos dirija su mensaje de bienvenida. Adelante, comisionado. Muchas gracias, Priscila, y muchas gracias también al comisionado Pavón, por supuesto, a nuestro ponente, el licenciado Miguel Castillo Martínez, por estar con nosotros en esta mañana, precisamente continuando este ciclo de conferencias que hemos estado llevando en los últimos meses para los sujetos obligados, para el público interesado y para, por supuesto, para todos los ciudadanos y ciudadanas del estado de Yucatán, de otros estados de la República que también se conectan, incluso de otros países. Muchísimas gracias por conectarse en esta transmisión que hacemos desde el estado de Yucatán, desde el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Sean todos bienvenidos. El día de hoy agradezco mucho la disponibilidad y la generosidad en cuanto a su tiempo del licenciado Miguel Castillo Martínez, quien es titular de la Unidad de Transparencia del Senado de la República, pero que además es un conocido nuestro, es un amigo nuestro de hace ya muchos años, pues él también fue comisionado, en ese tiempo consejero de el INAIP Yucatán. Así que con este conocimiento es un especialista en el tema y seguramente vamos a aprender y por supuesto nos va a compartir una serie de experiencias precisamente en este manejo de la transformación de nuestro trabajo como servidores públicos. En esa lógica, creo que el día de hoy vamos a tener frutos muy tangibles con respecto a esta conferencia y solamente me resta por agradecer al licenciado Miguel Castillo Martínez la oportunidad de seguir en contacto y, por supuesto, la oportunidad de que esta mañana esté con nosotros. Así que muchísimas gracias y vamos a estar atentos a lo largo de la conferencia. Muy buenos días. Muchísimas gracias, comisionado presidente. Ahora le cedo el uso de la voz al doctor Carlos Fernando Pavón Durán, comisionado del INAIP Yucatán, quien presentará a nuestro distinguido ponente y dará lectura a la síntesis curricular. Adelante, doctor Pavón. Muchas gracias. Estimado Miguel, muy agradecidos con tu presencia. De verdad que nos honras al disponer de tu tiempo para platicar con nosotros este tema tan interesante, que además es un poco atípico, así que vamos a prestar mucha atención respecto a lo que nos tienes que platicar para cambiar la mentalidad y la visión respecto al tratamiento de cómo manejar el tema de la información pública, una óptica distinta que con tu experiencia nos vas a transmitir. Además, nos platicabas que hay peripecias técnicas, ¿verdad? En el Senado se fue el internet. Así es. Bueno, ya te ubicaste en un lugar para podernos acompañar. De verdad que te agradecemos mucho todo este esfuerzo. Con tu permiso, desde luego también de todos los que nos escuchan y el comisionado presidente Aldrin Briceño, voy a dar lectura a tu síntesis curricular y que de verdad lo voy a hacer
como síntesis, porque tú tienes una experiencia muy amplia en el ejercicio profesional y en materia de información pública y protección de datos personales. Miguel Castillo Martínez es licenciado en Derecho, egresado en la Universidad Autónoma de Yucatán, con estudios de maestría en Derecho Corporativo por la Universidad Anáhuac Mayap y maestría en Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales por la Universidad Latino. Es destacado y conocido comunicador en medios locales, en donde fue conductor, analista político y jefe de información de Radio Fórmula Yucatán y de Televisión Azteca Yucatán. Además, es articulista en medios locales y nacionales sobre temas políticos y jurídicos desde principios de los años 90. Desempeñó cargos en la Administración Pública Municipal, en la Dirección de Gobernación y en el Plan Estratégico de Mérida, además de ocupar la dirección del campus universitario del Centro Educativo Latino, actualmente Universidad Latino. Como se ha dicho, ocupó el cargo de consejero del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán desde diciembre del 2008 hasta diciembre del año 2013, del que fue su presidente durante el periodo comprendido entre septiembre de 2010 a septiembre de 2012. También es miembro de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, integrante de la Comisión de Comunicación Social, de la Comisión Jurídica y de la Comisión de Indicadores, también coordinador de la región sur de dicha conferencia y presidente de la nacional de la COMAIP. Cosa, Miguel, que se te reconoce mucho porque representaste al Estado de Yucatán en esa instancia tan importante en materia de información pública. Eres fundador y CEO de DAI y de Data Consultores, empresa dedicada a la consultoría privada en las áreas de acceso a la información pública y protección de datos personales. Ocupaste el cargo de secretario de enlace de la Secretaría General de la Cámara de Diputados, encargado de los temas de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales desde diciembre del 2016 y hasta enero del 2019. Actualmente ocupas el cargo de titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Servicios Administrativos del Senado de la República. Y bueno, pudiéramos seguir, Miguel, muchas felicidades, un currículum bastante amplio. Entre las cosas que también podemos mencionar es que ha sido autor de libros como el COMAIP de 10 años construyendo el derecho al acceso a información pública. Y bueno, podemos seguir. Felicidades por todo este trabajo, Miguel. Esto, desde luego, lo que nos muestra son precisamente las tablas que tienes para hablarnos de este tema, toda esta experiencia. De nuevo, te agradezco mucho, nos honras con tu presencia. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Aldrin. Priscila, me da muchísimo gusto saludar a los amigos del INAIP Yucatán, que es como mi familia finalmente, y yo les agradezco muchísimo la invitación. Muchísimas gracias y sin más preámbulos le cedo de nueva cuenta el uso de la voz al licenciado, nuestro ponente Miguel Castillo Martínez, para que nos hable acerca de tan importante tema. Adelante, por favor, licenciado Miguel. Muchísimas gracias, Priscila, y muchísimas gracias a todos. Primero, una disculpa por estos minutos de retraso. Quiero comentarles que el día de ayer salimos ya tarde del Senado de la República. El día de ayer se nombraron a los 2 nuevos comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, un buen amigo de Yucatán, como lo es Adrián Alcalá Méndez, y una conocida comisionada zacatecana, como es Julieta del Río, ambos gente cercana a Yucatán, gentes amigos de Yucatán, que se incorporaron al Pleno del INAI el día de ayer por mandato constitucional del Senado de la República. Salimos tarde de ayer del Senado y hoy en la mañana llegamos y tenemos problemas técnicos en el Senado, no está funcionando el internet y bueno, pues me moví por aquí cerca para poder acompañarlos a esta conferencia. Pues primero que nada, agradecerle a Aldrin, a Carlos, obviamente a Álvaro Carcaño, que se dedica dentro del instituto y que ya tiene toda la vida en el INAIP haciendo este trabajo de capacitación, por la invitación a platicarles a ustedes de un tema que a mí me parece fundamental para empezar a transformar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y que es cambiar la forma en cómo vemos, pensamos y creemos el tema de transparencia. Y por eso me voy a permitir, si me permiten de una vez, compartirles mi presentación. Voy a compartir mi presentación de una vez, creo que se está viendo bien, y platicarles acerca de lo que vamos a hablar hoy. Hemos diseñado este tipo de conferencias para hacer un ejercicio de reflexión
sobre qué es lo que creemos en torno al tema de acceso a la información pública, dónde nos limitan estas creencias y cómo transformarlas. Y antes de empezar la conferencia, yo quiero platicarles algo. ¿Saben qué es lo que más me gusta cuando yo imparto una conferencia? No solamente el poder interactuar con diversas personas que conocen ciertos temas o poder tener la oportunidad de intercambiar puntos de vista. Lo que más me gusta cuando imparto una conferencia es que tengo la oportunidad de regalar valor, darte valor. Por eso hoy quiero empezar dándoles un regalo muy especial. Y es un ejercicio que estoy haciendo ahora en las conferencias que estoy impartiendo y que tienen como finalidad que uno comparta con los demás aquello que ha podido hacer. Entonces, en el chat voy a dejar de compartir mi presentación un momentito para irme al chat. Déjame ver si puedo descompartir esto. Ya no sé cómo hacerlo. Voy a tratar de quitar la presentación. A ver, dejar de compartir. Me voy a ir al chat y les voy a poner un link en el chat que me gustaría que todo el mundo que esté en la conferencia lo copiara. Es un link en donde yo te voy a ofrecer un regalo si te suscribes a mi canal de información en donde estoy dando un montón de valor todos los días. Ahí me das tu nombre, tu número de WhatsApp y me pones tu correo electrónico y te va a llegar un documento en donde vas a poder descargar de manera gratuita, sin costo alguno, mi libro digital, Comaip 10 años construyendo el acceso a la información pública. Este es un libro de regalo que les estoy dando a todo el mundo con el que estoy dando mis conferencias y es una manera de compartirles a ustedes mi experiencia de cómo se fue construyendo el tema de acceso a la información pública. Lo voy a dejar durante toda la conferencia, lo vuelvo a poner por si lo necesitan. Entran desde su celular, les llega una página de agradecimiento, de suscribirse a mis canales y mis redes digitales y de esa manera ustedes pueden descargar el libro digital. Y de esta manera pues empezamos compartiendo un poco la experiencia que yo he tenido, que ustedes tengan la oportunidad de leer cómo se ha construido este tema y finalmente poder entender por qué les voy a hablar desde la óptica que les estoy hablando. Bueno, ahora me voy a ir directamente al tema que nos ocupa. ¿De qué se trata esta conferencia? Cuando yo pongo esta imagen, es un reflejo de lo que yo he vivido en muchas unidades de transparencia de todo el país. Yo me he encontrado a muchos funcionarios que se han sentido así. Yo te preguntaría para que hagas una reflexión. ¿Alguna vez te has sentido así? O sea, que tienes llenos de papeles, solicitudes, obligaciones de transparencia y no sabes por dónde demonios empezar. Pero no solamente este sentimiento. ¿Alguna vez has sentido que tu trabajo no es reconocido, que el acceso a la información es una carga extra de trabajo y que nadie te la reconoce, que es muy complicado lidiar con las áreas de una institución para contestar solicitudes, que no existe un trabajo en equipo coordinado en la institución, que no debería ser tu responsabilidad contestar solicitudes, que el acceso a la información te causa problemas con tus jefes, que realizas solicitudes y cada vez que se realizan son con mala intención generalmente y que no sabes dónde está la información? Pues déjame decirte que si has sentido así, pues no estás solo. Estos son los sentimientos más comunes de los servidores públicos inmersos en materia de acceso a la información, datos personales y gestión documental. ¿Y sabes por qué? Porque desgraciadamente tenemos creencias sobre este tema que nos limitan enormemente. Y por eso yo te quiero invitar a que hoy transformemos la creencia para que seas mejor y tu desempeño sea diferente. Y sobre todo en materias de acceso a la información, protección de datos personales y gestión documental. Gran parte de las cosas que hacemos empiezan por las cosas que creemos. Y si no le vemos el valor a lo que hacemos, nunca podemos transformar nuestro accionar en algo más productivo. Entonces, yo empezaría comentándote esto. Una creencia es una forma de validar a diario lo que pensamos. Pero adicionalmente también se conforma de aquello que observamos y experimentamos, es consecuencia de lo que asumimos y esas creencias nos van imponiendo límites porque la seguridad muchas veces le establecen los límites de nuestra propia creencia.
Constantemente, cuando creemos algo, buscamos gente afín que valide nuestras creencias y utilizamos algo que yo le llamo la lógica del autosellado. Me uno con gente que valida mi creencia y eso hace que yo fortalezca lo que creo. Pero esto es un círculo vicioso que no me permite, en la mayoría de las circunstancias, hacer las cosas de mejor manera. Déjame cerrar acá. Entonces, ¿yo qué es lo que les compartiría? La única forma que tenemos de cambiar nuestras creencias es de determinar qué es una creencia limitante, qué son y cómo nos limitan estas creencias. Y entonces, yo te diría que si una creencia es una idea que nunca nos hemos dado la oportunidad de cuestionar, esto es porque en realidad nuestras creencias solamente contribuyen al 1% de la realidad. El 99% de lo que está fuera de nuestra realidad es nuestra área para explorar. Nosotros nos movemos con un porcentaje mínimo de nuestra realidad y en base a esa realidad nosotros vamos a construir creencias, formas de pensar y forma de actuar. Por eso resulta indispensable cuestionar lo que creemos y sobre todo determinar cómo vemos los temas de acceso a la información pública, protección de datos personales y gestión documental en la vida cotidiana. Yo te invitaría a que te pusieras en modo alumno, que viéramos exactamente cómo ves estos temas, cómo se ven tradicionalmente estos temas y empezamos a buscar cómo los vemos de otra manera. Para hacer las cosas de manera diferente, tenemos primero que cuestionar lo que creemos. Esto implica un proceso grande de observación y experimentación. Tenemos que aprender a aceptar que puede haber cosas que se hacen de diferente manera y también tenemos que asumir cosas nuevas, es decir, poner en práctica una nueva forma de pensar para poder hacer las cosas de manera diferente. Cuestionar nuestras creencias es básico para poder cambiar la perspectiva que tenemos sobre ciertos temas. Y en materia de acceso a la información resulta indispensable. Yo diría que básico, que empecemos a cuestionar por qué los temas nos parecen complicados, complejos y no nos gustan, y veamos las áreas de oportunidad que tienen el tema de acceso a la información. En el ejercicio de mis 12 años dedicado al tema de acceso a la información, he podido identificar creencias limitantes en materia de acceso. Y te las voy a compartir. Una de las 4 creencias limitantes que para mí han sido las más constantes en todos los lugares en donde yo me muevo en materia de transparencia es que la gente cree que el acceso a la información es un trabajo extra y que nadie se lo reconoce. Que la mayoría de las solicitudes de información son dolosas, que tienen mala intención. Que la información hay que darla por gotera, porque la información es propiedad de quien la tiene y no propiedad de la ciudadanía. Y que hay una persona que tiene la obligación única de contestar a solicitudes de información, que es el titular de la Unidad de Transparencia, y todos los demás no es parte de nuestra responsabilidad. Por eso no le damos la importancia que requiere. Estas creencias limitantes en materia de acceso a la información se complementan con creencias limitantes en la materia de protección de datos personales. En materia de datos personales, normalmente identifiqué 3 creencias que en muchas ocasiones son las que determinan el actuar en materia de datos personales. Uno, el que tiene que ver sobre el valor de los datos. Otro, el que tiene que ver sobre el manejo de los datos. Y otro, el que tiene que ver sobre el ejercicio de los datos personales. Estas creencias, y yo lo digo de esta manera, implican algo que me parece a mí coyuntural. ¿Qué haces tú cuando tienes en tus manos algo valioso? Voy a poner un ejemplo. Cuando uno tiene dinero en efectivo en su casa, tiene unas joyas, los papeles de la casa, los papeles del coche, ¿qué es lo que haces? Pues buscas, en el mejor de los casos, un cajón con llave, una llave guardada en un lugar y tener las cosas a buen resguardo. En otros casos hay quienes compran una caja fuerte y guardan las cosas en la caja fuerte. Y en otra circunstancia, las llevas a una caja de seguridad. Dependiendo del valor que tú le das a las cosas, tú las proteges. Aquí la pregunta es, ¿qué valor crees que tienen tus datos personales? Porque la creencia natural es que los datos no tienen valor. Y como no tienen valor, no nos procuramos cuidarlos.
Mucho menos nos preocupamos por quién tiene el manejo de nuestros datos y se hace con ellos, y mucho menos cuáles son los ejercicios para tener derechos sobre mis datos personales. Por eso la creencia del valor de mis datos es determinante para el actuar que yo tengo que hacer conforme a los datos personales. En materia de gestión documental, las creencias son diferentes, pero tienen que ver con cuestiones aprendidas desde pequeños. En materia de gestión documental, vemos el archivo como una papelera de reciclaje. Yo te pondría este ejemplo. Imagínate que tú tienes tu computadora y cuando tú borras un archivo, el archivo se va a la papelera de reciclaje. La papelera de reciclaje es un lugar en donde yo pongo las cosas antes de tirarlas definitivamente. Técnicamente, en las dependencias y a veces en la vida personal, vemos el archivo como una papelera de reciclaje. Pongo las cosas en un lugar donde las estoy tirando de hecho, pero no las quiero tirar del todo. También tengo la creencia de que el que guarda conserva más, pero guardar y conservar más no es lo mismo. La conservación de lo mejor es lo más importante. El ejercicio de depuración de cómo guardo, qué guardo y por qué lo conservo es súper importante. Y estas dos cosas no las hacemos porque tenemos una creencia de que no hay tiempo para organizar, porque el tiempo hay que utilizarlo de manera más valiosa. No vemos en la organización, en la gestión documental y digital, algo importante para poder acceder a nuestros propios documentos. Estas creencias nos limitan enormemente en lo que hacemos. Por eso, tenemos que empezar a cuestionarlas. ¿Tú te sientes cómodo en una caja o te sentirías más cómodo rompiendo las cadenas? Cuando nosotros empezamos a hablar de creencias y empezamos a identificar lo que hacemos con la información que tenemos, resulta bien revelador darnos cuenta de todo aquello que podemos hacer si empezamos a pensar poquito diferente. Por eso, yo lo que invito a la gente que está inmersa en el tema de acceso a la información es quitarse de la caja, romper las cadenas y empezar a tratar de pensar desde otra óptica las cosas. Y para ello necesitas salir de la caja y explorar nuevas cosas. ¿Cómo puedes tú explorar nuevas cosas y salirte de la caja? Normalmente, para poder salirte de una caja necesitas una llave. Una llave que te permita acceder a herramientas que hagan que tú puedas ver las cosas de manera diferente. Y a esto nosotros le llamamos un proceso de transformación PS. Para que tú puedas cambiar lo que crees, primero tienes que identificar tu pasión. ¿En dónde están las cosas que amas? ¿Qué de lo que haces harías incluso sin que te pagaran? ¿Qué es de lo que haces disfrutas? ¿Te gana la pasión? Y puedes incluso permearla en los demás. Una vez que identificas lo que te apasiona, entonces tienes que buscar como una clave dónde canalizas tu energía. Todo líder es diferente uno del otro en la capacidad que tienen de identificar en dónde se debe canalizar la energía de mejor manera, en dónde te da mejores resultados y cómo hacerlo. Pero de nada te sirve tener pasión y saber dónde canalizar tu energía si no eres constante en lo que haces para llegar a la excelencia. Y la constancia no es otra cosa que hacer pequeñas cosas todos los días y de manera constante para hacer la diferencia. Todo este proceso de transformación que le llamamos nosotros proceso de transformación PS involucra identificar tu pasión, canalizar tu energía y ser constante. Y esa es la clave de tu caja. Tú tienes una llave que abre la caja y tienes una combinación que es la unión de una pasión, la canalización de energía y la constancia para poder acceder a algo que es todavía más rico. Normalmente en una caja fuerte hay algo que tú sacas y que te sirve para resolver algo. En este proceso de transformación, lo primero tenemos que identificar nuestra combinación, nuestra pasión, energía y constancia, llegar con la llave, aplicar nuestra combinación para poder entrar en ese proceso y localizar las 3 monedas que están en el cofre. Todos los días los seres humanos amanecemos con 3 monedas que puedes invertir durante las 24 horas de tu día de manera diferente.
Esas tres monedas, una vez identificado tu proceso de transformación y digamos que la combinación, tú puedes decidir a qué le pones atención, a qué le pones interés y a qué le pones tu intención. Estas tres monedas, en cada cosa de la vida que hagas, identificarlo es básico. Porque estas monedas se gastan todos los días y al día siguiente tienes la oportunidad de volverlas a invertir. Por eso, el proceso de reflexionar, ¿a qué le pones tu intención? ¿A qué le pones tu interés? ¿Y a qué le pones tu atención? Es básico para un proceso de transformación. Imagínate hoy en materia de acceso a la información, cuando tú piensas que el tema de acceso es un trabajo extra y que nadie te lo reconoce, tú estás poniéndole atención a lo negativo. No le estás poniendo la atención a decir, bueno, más que un trabajo extra, es una posibilidad de organizar la información que tengo, de ver qué es lo que la ciudadanía está requiriendo para hacerlo mejor y comunicarlo mejor. Cuando yo dejo de verlo como un trabajo extra y lo veo como una oportunidad de autocrítica, de autorreflexión y de transformación, cambia la intención con la que hago las cosas, cambia el interés y cambia la atención a lo que le dedico. Igual pasa con una solicitud de acceso a la información. Si miro una solicitud de acceso a la información y pongo mi atención en quién la hizo y no en la información que está requiriendo, estoy canalizando mi energía de manera inadecuada. Lo importante, es decir, es ponerle atención a la información que busca, ponerle interés a esa información, verla con detalle y ver con qué intención le voy a contestar a esta persona para entrar en ese proceso empático. No sé si te vas dando cuenta cómo el proceso de transformación nos va ayudando muchísimo a ir construyendo, porque esa es la parte más importante, una nueva forma de ver la manera de hacer las cosas en acceso a la información, en gestión documental y en datos personales. Ahora, estas tres monedas, canalizadas en tu pasión, en tu energía y en tu constancia, hacen la diferencia. Tú tienes estas tres monedas y en el caso de tu pasión, tú puedes identificar la atención, el interés y la atención en cada uno de los tres fundamentos del proceso transformador. ¿A qué le pones tu pasión? ¿En dónde canalices tu energía? ¿Y cómo eres constante? Es sumamente importante para lograr la excelencia. En materia de transparencia, yo he identificado que si los funcionarios públicos no cambiamos la forma en cómo vemos el acceso a la información y no entramos en un proceso empático que construya puentes con la ciudadanía, vamos a acabar perdiendo la enorme oportunidad de hacer de la información un proceso de comunicación para poder incidir en la mejora de la función pública. Ahora, trata de aplicar este método en tu trabajo diario. Y con esto te pondría ejemplos simples y sencillos. Imagínate tú que llegas en la mañana, tú titular de la unidad de transparencia, y empiezas a ver las solicitudes de información como un área de oportunidad. Un área de oportunidad de todos los días para comunicarte con una ciudadanía que está ávida de tener determinada información. Para ello, le pones todo tu interés a construir un discurso empático que te permita que en cada solicitud de información tú puedas comunicarte de manera eficiente con el ciudadano y él puede entender el trabajo que tú realizas en beneficio de la sociedad. Pero además, viene un tema todavía más complejo. Imagínate que cada solicitud de información es además la enorme oportunidad de interactuar con compañeros de trabajo que manejan diverso tipo de información para integrar la información en una estrategia de comunicación. Entonces, de esta manera vemos el acceso de manera diferente. No en un acceso simplemente reactivo, sino en un acceso constructivo. Ahora, apliquémoslo a los datos personales. Imagínate que tú entiendes el valor que tienen tus datos. Y yo pongo como ejemplo cada vez que doy una conferencia el tema de Facebook. Si tú crees que tus datos no tienen un valor, pregúntale a Mark Zuckerberg y a Facebook. Facebook ha construido una plataforma multimillonaria de recursos y multimillonaria de acceso mundial basada en datos personales que nosotros le hemos compartido a una plataforma digital, a una red social, que nos permite interactuar con gentes que tienen afinidades con nosotros, que creen lo mismo que nosotros, que piensan igual que nosotros, pero también con gente diversa que piensa de manera distinta. Pero el algoritmo de Facebook nos permite encontrar a gente que piensa como nosotros. Esto es darle valor a la información personal. Cuando tiene valor la información personal,
lo guardas en una caja, lo atesoras y entonces empiezas a interesarte por quién maneja tus datos y cómo puedes ejercer tu derecho. Ahora imagínate esto aplicado a la gestión documental. Si dejas de ver el archivo como una papelera de reciclaje, si empiezas a priorizar el trabajo de depurar, de guardar lo valioso, de darle un valor histórico a tu propia información personal y a la información institucional, y eso te lleva total y cotidianamente a construir una historia que te permita comunicar eficientemente el trabajo, entonces la gestión documental se vuelve otra cosa. No sé si me vas siguiendo, pero ¿tú crees que puedes atreverte a cambiar tus creencias limitantes? Y si tú estás dedicado al tema de acceso, por un momento piensa, ¿cuál sería la diferencia entre trabajo extra y verlo de otra manera? ¿Cuál sería la diferencia entre pensar que todas las solicitudes son dolosas o concentrarme nada más en la información que solicitan? ¿Cuál sería la diferencia que si en lugar de dar información por goteo, me concentro en dar toda la información disponible para aclararle las dudas al ciudadano? Y si además hago trabajo de equipo con la unidad de transparencia, para que no sea una obligación única y sea un trabajo de equipo, esto nos puede permitir comunicarnos mejor. Imagina esto. En materia de acceso a la información, estas son nuestras creencias limitantes. En materia de protección de datos, estas son nuestras creencias limitantes. Y en materia de gestión documental, estas son nuestras creencias limitantes. Si dejamos de ver el acceso como un trabajo extra, como que solicitudes son dolosas, como que hay que dar información por goteo y que la responsabilidad es única, va a cambiar mi perspectiva y mi forma de actuar. Si le doy valor a mis datos, voy a interesarme por el manejo y el ejercicio de los derechos. Y si en la gestión documental dejo de verla como una papelera de reciclaje los archivos, pienso que el que guarda conserva más y depuro para conservar mejor, y me doy tiempo para organizar, seguramente voy a mejorar profesionalmente. El proceso de transformación es la integración de una llave y una combinación para acceder a las tres monedas que todos tenemos en la vida para cambiar la forma en cómo hacemos las cosas. Definir la atención, el interés y la intención que le ponemos a lo que hacemos, y por eso transformarnos como funcionarios públicos para ser mejores funcionarios públicos. En mi ejercicio de 12 años en materia de acceso a la información, estoy absolutamente convencido, y se los digo con toda responsabilidad, que todo inicia por lo que creemos. Si transformamos lo que creemos, cambiamos lo que hacemos. Y si cambiamos lo que hacemos, transformamos a las instituciones. Este ha sido un ejercicio rápido de creencias limitantes. Hemos desarrollado en DAI-Data Consultores todo un programa que se llama Información Bajo Cero, que tiene como finalidad enseñarte a hacer este proceso transformador, guiarte en este proceso transformador y generarte habilidades de alto impacto en materia de datos personales, acceso a la información y gestión documental para que seas un funcionario diferente. Yo estoy seguro que este primer esbozo de cuestionar lo que creemos para poder cambiar lo que hacemos es parte fundamental de la transformación de las instituciones. Ojalá que te sirva para reflexionar. Es un primer ejercicio que seguramente nos dará la oportunidad de intercambiar puntos de vista en el futuro cercano y construir una nueva generación de funcionarios públicos. Muchas gracias a todos y quedo para preguntas y respuestas, Priscila. Muchísimas gracias, licenciado Miguel Castillo Martínez, por tan interesante información, sobre todo en este cambio, ¿no?, que nosotros como funcionarios tenemos también que poner de nuestra parte para que todo esto en conjunto pueda funcionar. Me voy a permitir dar lectura a las preguntas que hemos tenido con respecto a este interesante tema. La primera es, ¿cuáles considera que son los enemigos de la constancia al hablar de esas tres monedas que nos lleva a la excelencia? Fíjate, Priscila, que yo te diría que un gran problema que tenemos los seres humanos radica en que no somos constantes porque no entendemos con claridad a qué le debemos de poner atención y dónde canalizamos nuestro interés y qué intención le ponemos a las cosas. La constancia tiene mucho que ver con que estemos apasionados en lo que hacemos. Es muy difícil ser constante en hacer ejercicio si no nos gusta hacer ejercicio. Entonces busquemos dentro del ramo del ejercicio qué es lo que me gusta hacer y entonces a eso le canalizo mi energía y soy constante. En acceso a la información pasa lo mismo. Hay quien
le gusta más contestar solicitudes, hay quien le gusta llenar las obligaciones de transparencia, hay quien le gusta los recursos. Tienes que entender qué es la parte que te apasiona y entonces generar estrategias que yo le llamo estrategias de repetición. Construir sistemas ayuda a que la gente cambie la forma de hacer las cosas. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. En solicitudes de información, si nosotros aprendemos a clasificar las solicitudes de una manera rápida y fácil, nos es muy fácil contestarlas. Por ejemplo, yo determino que las solicitudes de información son de dos tipos, en donde piden datos y en donde piden documentos. Si yo las divido así, las que piden datos son más fáciles de contestar que las que piden documentos. Después, en las que piden documentos hay dos tipos de solicitudes, las que tienen documentos que son evidentemente públicos y las que tienen documentos que van a requerir una versión pública. Ya tienen otra complejidad, las divido. Y entonces, al irlas separando, voy quitándome el cuello de botella, voy contestando las fáciles, voy organizando las más complicadas y determino en qué solicitudes de información necesito trabajo de equipo, en dónde necesito integrar respuestas, y eso me facilita el trabajo. Estos son los elementos de constancia. Si yo me acostumbro a tener un sistema, estoy seguro que voy a poder saber en dónde pongo mi intención, dónde pongo mi atención y dónde me interesa. Va a haber solicitudes de información que requieran mucha más atención de mi parte y otras que son muy fáciles porque tienen elementos que ya contesté. Entonces, a veces le dedicamos demasiado tiempo a una solicitud de datos y muy poco tiempo a una solicitud de documentos. Y la respuesta, ahí está la diferencia en una buena respuesta. Muchísimas gracias, licenciado. ¿Cuáles son los mitos más grandes con respecto a la protección de datos en el servicio público? Fíjate que uno de los mitos más grandes es que la protección de datos personales se detonó con el acceso a la información. Nadie había pensado en los datos personales hasta que se empezó a acceder a la información pública y nos dimos cuenta que las instituciones tenían datos personales de nosotros y que no queríamos que se hicieran públicos. Entonces, el primer mito es que nunca pensamos, nunca nos sentamos a reflexionar la cantidad de datos personales que tienen las instituciones públicas de nosotros. Empezando por datos tan sencillos como mi credencial de lector, mi licencia, y etcétera, hasta datos sensibles como mi estado de salud, o mis preferencias políticas, o mis preferencias sexuales, o cualquier otro tipo de cosas. Entonces, el mito grande es, los datos no son valiosos. Y esa es una gran mentira. Los datos tienen un enorme valor porque con los datos yo puedo construir muchísimas políticas de información. Por lo tanto, el mito es que los datos tienen tanto valor y tienen tanto derecho a ser protegidos como acceso a la información tienen derecho los ciudadanos. Entonces, romper el mito de que los datos no valen ha sido, digamos que la gran lucha en la función pública. La siguiente pregunta, licenciado. ¿Qué sucede con las instancias públicas que no cumplen con sus obligaciones de transparencia, como los sueldos y salarios, por miedo a revelar datos personales? Mira, ya está muy platicado el tema de que los sueldos y salarios no son datos personales. El que es funcionario público y gana un sueldo que viene del servicio público, la información es pública. En algunas ocasiones se cuestionó si eso me ponía en riesgo en algunas materias y se ha llegado a la conclusión de que el interés público está por encima del riesgo de un servidor público por revelar su sueldo. ¿Y qué pasa con una persona que no revela la información? Pues está sujeta a sanciones. Hoy la ley establece sanciones y responsabilidades a las unidades de transparencia que no transparentan información tan básica como los sueldos. Ya los sueldos hoy, Priscila, la verdad es que son poco relevantes. Hubo una época en que el sueldo era lo más importante. Hoy el sueldo es simplemente una información estadística para saber niveles de sueldo y niveles de salario, pero no, las solicitudes de información hoy no son derivadas de los sueldos en su mayoría, porque ya está la plataforma de transparencia donde uno puede acceder a los sueldos de manera muy fácil y muy sencilla. Hoy las solicitudes se basan más en documentos que revelan ciertas condiciones salariales, y ahí es donde está más la información. Pero contestando a tu pregunta, quien no revela sueldos hoy, pues está muy atrasado. La verdad es que hoy en la Plataforma Nacional de Transparencia los sueldos es parte de las obligaciones de transparencia y pues están sujetos a sanciones. Si alguno sabe que no están
publicando sueldos, puede poner una denuncia al instituto y el instituto podrá darle entrada a esa denuncia y sancionar a la institución que no esté publicando los sueldos. Gracias, licenciado. ¿Cuáles son sus recomendaciones en materia de lectura y capacitación adicional para que se preparen mejor los responsables de las unidades de transparencia? Fíjate que esto me lo han preguntado mucho porque pareciera que uno aprende a ser transparente leyendo mucho, y yo creo que la transparencia es un acto de creencia de que en la función pública uno debe de revelar lo que hace para poderlo prestigiar. Entonces, más que literatura, yo te diría que yo invito a que la gente empiece a trabajar en un cambio de mentalidad de lo que hacen los funcionarios públicos. Este cambio de mentalidad se pasa por dos cosas para mí básicas, ¿no? La primera, que entendamos a la función pública como el ejercicio del servicio público para prestigiar a las instituciones con el ciudadano. Y la otra, ponernos en el lugar del ciudadano, de cómo quisiera que le contestáramos. Entonces, ¿yo cómo veo que un funcionario mejora? En el momento que tiene un ejercicio de empatía. Es decir, que se pregunta, ¿cómo me gustaría que me contestaran a mí esta pregunta? Cuando te pones del lado del otro, contestas mucho mejor. Y más que leer y aprender, yo lo que creo que tenemos que hacer es usar el sentido común en un ejercicio de un derecho fundamental que es básico para el cambio de las instituciones. Muchas gracias, licenciado. Siguiente pregunta tenemos aquí. ¿Cuál considera que tiene mayor relevancia tratándose de archivos, el primario o el secundario? Mira, yo te digo que tenemos que ir de lo general a lo particular. Para poder organizar los archivos, nosotros tenemos que empezar por hacer una organización general y después ir particularizando el valor de las cosas. Entonces, yo no le podría dar un valor a lo secundario si no identificamos lo primario. Yo creo que hay que identificar lo primario primero para después darle un valor a lo secundario. El valor de lo secundario va a tener que ver con el universo general de las cosas. Por eso yo no diría que tenga un valor más que el otro. Yo diría que es un proceso de organización. Perfecto, licenciado. Un comentario, licenciado. Excelente ponencia. ¿Qué opinión tiene sobre buenas prácticas en materia de portabilidad de datos? Pues mira, ejemplos de buenas prácticas. Mira, la portabilidad de datos hoy es un tema impresionante por la característica de los teléfonos celulares. Y yo creo que gran parte del ejercicio de portabilidad es un ejercicio de autocontrol ciudadano. Las buenas prácticas se van mejorando en la medida que los ciudadanos vamos exigiendo mayores candados de nuestra propia portabilidad. Entonces, más que ejemplos de buenas prácticas particulares, yo te diría que estamos en un proceso de construcción de un ejercicio de portabilidad en donde nosotros tenemos que ser autorregulatorios. La autoridad ni las propias instituciones pueden hacerlo todo si nosotros no entramos en esa conciencia de cuidar la información. Entonces, yo creo que la base de los datos personales pasa por la conciencia del valor de nuestros datos y el ejercicio de nuestros derechos para decirle a las instituciones lo importante que son para nosotros que ellas los cuiden y que no hagan mal uso de ellos. Perfecto, licenciado. Y como última pregunta tenemos aquí. ¿Los recibos de nómina son información pública y los que tengan datos personales se testan? Por supuesto. En el Senado de la República, con muchas instituciones piden recibos de nómina, testamos el RFC, los descuentos distintos a la ley, por ejemplo, también se testan. Hay mucha materia y muchos criterios acerca de los recibos de nómina. Incluso ya hay instituciones en donde tratamos de hacer versiones públicas de recibos de nómina desde el principio para ni siquiera tener que pasarlos a comité. Es decir, tener un recibo de nómina para el funcionario y una versión pública del recibo de nómina para que cuando lo soliciten esté hecha la versión pública. Yo considero que esos recibos de nómina lo que sí identifican con mucha claridad es que la gente entienda ingresos y egresos y puedan identificar lo que se pone en el portal de transparencia. Por supuesto que son públicos y pues todo el mundo accede a ellos de manera muy natural en estas fechas. Muchísimas gracias, licenciado.
En estos momentos les cedo el uso de la voz al comisionado presidente, el doctor Aldrin Martín Briceño Conrado. Adelante, por favor, comisionado presidente. Muchas gracias, Priscila. Muchas gracias. Bueno, evidentemente es querido Miguel, un nuevo enfoque, un enfoque diferente para abordar estos temas que apasionan finalmente de acceso a la información pública, de protección de datos personales y, como bien se ha señalado, de gestión documental. Yo creo que el éxito de una ponencia, una charla, una conferencia es la cantidad de preguntas y también la expectativa que genera, particularmente a los titulares de las unidades de transparencia, que ha sido parte de este trabajo que en este año hemos realizado desde el instituto, poniéndolos en el centro del conocimiento y sobre todo de la discusión dentro de los propios sujetos obligados, dándoles el justo valor que significa ser un titular de unidad de transparencia, ser parte de enlace de una unidad administrativa en materia de transparencia y, por supuesto, también ser miembro del comité de transparencia. Creo que nos das muchas luces con respecto al trabajo tan importante que se realiza en las instituciones públicas y particularmente en las áreas de transparencia de los diferentes sujetos obligados. Para mí es un gusto, por ejemplo, saludar a tantos y tantos titulares de transparencia que nos han comentado a lo largo de tu conferencia su permanencia y sobre todo el interés que ha causado. Saludar a Tizimín, por ejemplo, al INCAI, a Progreso, sujetos obligados del estado de Yucatán, a Cobay, a la UADI, bueno, la verdad son muchas unidades de transparencia que se han ido conectando a lo largo de la conferencia y bueno, pues también las preguntas y la calidad de las mismas. Así que solamente por mi parte, a nombre del Pleno del Instituto, agradecerte este tiempo que generosamente nos has dispensado, estas reflexiones que finalmente impactan de una manera muy importante la profundidad del cambio que se está dando en el país a partir de esta cultura de la transparencia, de cómo sí entregar información, como tú lo señalabas, y darle valor, este valor fundamental al trabajo que realizan todas las personas implicadas en esta transformación de fondo y de gran calado en el Estado mexicano. Mejor seguir estos consejos que tú bien nos has señalado y, por supuesto, agradecerte y darte el reconocimiento al trabajo que realizas, no tan solo en el Senado de la República, sino como un constante transformador en materia de el servicio público y de la transparencia en el país. Muchísimas gracias por eso. Seguramente no será la última ocasión que nos visitas, al menos virtualmente y también cuando estés aquí por la ciudad de Mérida. Y para nosotros en el instituto es un gusto y un placer haberte escuchado. Querido Aldrin, te agradezco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, igual a Carlos, igual a todo el equipo del INAIP. Yo quisiera nada más dejarles una última reflexión y agradecerte la charla. Toda la gente que esté interesada en conocer un poco más acerca de este proceso de transformación que le llamamos PS, que quiera saber cómo romper creencias limitantes, este trabajo que estamos haciendo, estoy dispuesto contigo a compartir información adicional para que podamos llegar a las unidades de transparencia de los municipios y empezar este proceso de transformador de la función pública, porque no es un proceso de transformación del tema de transparencia, es un proceso de transformación de la función pública en donde le demos el valor de habilidades de alto impacto al ejercicio de acceso, a la protección de datos personales y a la gestión documental como una herramienta no solamente de la transformación de la función pública, sino de la relación ciudadano-gobierno para poder llegar a generar el impacto que la información pública merece en el país. Sea pues, muchísimas gracias, Miguel, y muy buenos días a todos y a todas que nos han seguido a lo largo de esta transmisión. Muchas gracias y al saludo a la distancia. Gracias a todos. Muchísimas gracias. De nueva cuenta reiteramos a nombre del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales a todos los que estuvieron tan al pendiente de la transmisión y por supuesto les invitamos a seguir visitando y sobre todo a suscribirse a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales en donde estaremos dando a conocer todas las acciones que estamos implementando a favor de la cultura de la transparencia y por supuesto de la protección de datos personales. Que tengan una excelente mañana. Hasta luego. Gracias. Buenos días. Ay, saludos.